Hola amigos, les doy la bienvenida a Alégrate y sé feliz. Soy Jimena Tejeda Legorreta. En esta ocasión tenemos con nosotros al cirujano urólogo José Aguilar Moreno, que para quienes han estado viendo las entrevistas, se habrán dado cuenta que en los dos temas anteriores hablamos de litiasis urinaria. Y es tan extenso que hoy vamos a seguir un poco más sobre litiasis urinaria. Bienvenido, doctor. Gracias, Jimena, gracias. Nuevamente aquí para poder llegar a la gente. Aquí estamos contigo. Siempre es un gusto tenerlo con nosotros. Igualmente, gracias. La primera pregunta que quisiera hacerle, y esta va pues muy pegada a los temas que hemos estado hablando, que han sido todos sobre litiasis urinaria, pero ¿qué estudio se puede realizar uno para saber qué tienen las piedras en el riñón? Mira, los estudios más básicos que podemos realizar va desde un ultrasonido, ¿sí?, hasta radiografías simples de la pancita, ¿no? Hay estudios más avanzados como la tomografía. La tomografía es el estudio más importante. O sea, a final de cuentas, tanto el ultrasonido como la placa simple de la panza nos puede orientar siempre y nos puede dar buena información. Sin embargo, la tomografía es la que nos da información más precisa, sobre todo ¿Sería más definitiva? Más definitiva porque, por ejemplo, el ultrasonido es un estudio que no puede ver todas las piedras, ¿de acuerdo? Es un estudio que muchas veces tiene ciertas fallas, sobre todo para piedras muy pequeñas, ¿no? La tomografía no, la tomografía puede ver el 99% de las piedras, las puede ver la tomografía. Entonces, si necesitamos precisión y necesitamos tomar decisiones con respecto a algún tratamiento, la tomografía es la que definitivamente nos va a dar mucha mayor información para poder planificar el tipo de tratamiento que vamos a ofrecer, ¿no? Sí, recuerdo que anteriormente nos dijo que uno de los tratamientos era la cirugía, ¿no? Sí, y a final de cuentas Ya, la cirugía, te digo, la planificamos con una tomografía, por ejemplo, ¿no? O sea, por ejemplo, si es una cirugía percutánea, tenemos que ver dónde está el colon, porque tenemos que picar el riñón. Entonces, tenemos que ver dónde está el colon, tenemos que ver qué estructuras están rodeando los riñones. Entonces, nos permite planificar mucho mejor una cirugía, una tomografía. Sin embargo, el ultrasonido, te digo, generalmente la gente llega con los ultrasonidos y nos ayuda mucho a saber, por ejemplo, si el riñón está obstruido o no. Nos ayuda mucho también para definir si el riñón todavía tiene cierto grado de funcionamiento o no. No es el estudio definitivo para esto, pero nos ayuda a esta parte. ¿Sí se puede saber dónde está ubicada la piedra? Claro. O sea, por medio de ultrasonido, muchas veces si el radiólogo es muy acucioso en poder identificar la piedra, pues bueno, con el ultrasonido podemos ir siguiendo la piedra por todo el caño de la orina hasta ver dónde está. Pero hay radiólogos a radiólogos, ¿no? Entonces, digo, sí, insisto, la tomografía es mucho más precisa en ese sentido y nos ayuda mucho a planificar este tipo de cirugías. O sea, que antes, ¿no?, de espantarse de si uno tiene algo, lo mejor es, como usted dijo, la tomografía, ¿no? Para piedras sí, o sea, para piedras sí, nos da muchísima información, nos da mucha información más precisa que el ultrasonido. Aunque también es cierto, o sea, tratamos pues la cuestión económica juega un papel importante, ¿no? Sí, entonces, una placa simple y un ultrasonido pues son mucho más económicos que una tomografía. Si a final de cuentas, con una placa simple y con un ultrasonido yo puedo ver la piedra, ver qué tamaño tiene y ver dónde está, a lo mejor con esos estudios es más que suficiente. Pero si tengo dudas o si tengo que planificar un tratamiento más grande o más invasivo, definitivamente la tomografía es lo mejor en ese sentido, ¿no? Ok, pues ya saben, amigos, tenemos el ultrasonido si queremos empezar y si ya después... Claro, y el ultrasonido es un estudio bastante sencillo, ¿no? O sea, es un estudio bastante sencillo, invasivo, al alcance de la mano de todos, y la verdad es que nos da mucha información y nos puede ayudar muchísimo. Otra pregunta, doctor. ¿Y los niños también pueden desarrollar cálculos o es algo de solo los adultos? No, también los niños pueden desarrollar cálculos. Aquí, como te dije, o sea, aquí en Yucatán, ahora sí que todo el mundo puede tener piedras, ¿no? Todo el mundo consume bebidas carbonatadas y gasificadas. Pero tenemos niños, por ejemplo, yo me ha tocado operar a una niña de 3 años con una piedra grande en el riñón, ¿no? Entonces, sí, definitivamente los niños pueden formar piedras. Te digo, Yucatán, la verdad es que, hablando un poquito de las cuestiones genéticas que hablábamos la vez pasada como factores de riesgo. Sí, que también podía ser hereditario. Entonces, hay muchos niños que de repente tienen algunos defectos genéticos. Sobre todo, por ejemplo, hay una que se llama hipocitraturia. El citrato es una sustancia que tiene normalmente nuestro cuerpo, tiene nuestra orina, que es una sustancia que previene la formación de piedras. Entonces, hay niños que de repente no tienen esta sustancia en su cuerpo y bueno, eso hace que pues, sea más fácil que forme piedras a final de cuentas, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, digo, niños desde meses de nacido hasta niños de pues, la edad que tú quieras, ¿no? O sea, piedras. Pueden desarrollar piedras y Yucatán es un estado muy frecuente. Si tú vas al Hospital Orán, por ejemplo,
Hay un apartado en el área de nefrología. ¿Solo para eso? Solamente, o sea, que se dedica a hacer estudios metabólicos, por ejemplo. Y esa es otra cosa que al final de cuentas no hemos platicado. O sea, la intención de nosotros es que el paciente no siga formando piedras. Una vez que tratamos una piedra, esa piedra o esos pedacitos de piedra que ¿Va disminuyendo el tamaño? No. O sea, esos pedacitos de piedra que sacamos los podemos mandar a estudiar para saber de qué está hecha esa piedra. Y con base en el estudio cristalográfico de la piedra y con base en alguna serie de estudios que podemos hacer en sangre y en orina, que se llama perfil de litiasis, podemos saber por qué se están formando esas piedras y así poder dejar un tratamiento preventivo. ¿Sí? O sea, generalmente pues, los mandamos con especialistas en nutrición renal, por ejemplo, que les hacen una dieta especial para evitar que sigan formando piedras. Ese es el final. O sea, al final de cuentas, lo que buscamos es que no sigan formando piedras los pacientes. Entonces, por eso le damos toda una orientación en ese sentido, para evitar que sigan formando piedras. ¿Y esto de las piedras en los riñones se ha vuelto un problema de salud? Totalmente. Y sobre todo aquí en Yucatán volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, es un problema real de salud pública porque los gastos que tienen que hacer los hospitales públicos en pacientes con litiasis son gastos muy altos, ¿no? Pues como nos decía, ¿verdad? Una tomografía es muchísimo más cara que un ultrasonido. Y déjate eso, o sea, de repente los pacientes que no reciben un tratamiento oportuno desarrollan una cuestión que se llama insuficiencia renal, ¿sí? Entonces, los pacientes que llegan a insuficiencia renal por litiasis, pues de repente pueden igualarse. Aquí en Yucatán se pueden igualar con los pacientes que tienen diabetes e hipertensión, que también te llevan a insuficiencia renal. Entonces, puede derivar en muchísimas otras cosas. Una vez que el paciente llega a insuficiencia renal, pues ya entra la diálisis, ya entra la hemodiálisis, ya entra el trasplante renal. Entonces, en el hospital de alta especialidad tenemos muchísimos pacientes que están en diálisis y hemodiálisis esperando un trasplante renal por cuestiones de insuficiencia renal por litiasis. Entonces sí se vuelve un verdadero problema de salud pública, definitivamente, ¿no? Pues muchísimas gracias, doctor, para así decirle a la gente que se debe ir a tratar, hacerse los estudios pertinentes en el momento en el que empieza a sentir alguna molestia, ya que, como ya se dijo, muy poca gente es asintomática y sí es fácil empezar a darse cuenta de los síntomas, ¿no? Así es, un ultrasonido siempre va a ser bueno. Un ultrasonido puede salvarnos la vida. Correcto. Así que, amigos, espero que les haya gustado mucho esa sección. Por favor, compártanlo, denle me gusta. Ya saben que esta es su sección de Mi Cuerpo, Mi Tesoro. Compártanlo, denle me gusta si me quieren seguir en las redes @GimelLegorreta. Hasta la próxima, amigos.